Colombia elegirá presidente en balotaje. El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella dio la sorpresa. Con casi el 44% de los votos se impuso en la primera vuelta electoral celebrada ayer, el día domingo. El 21 de junio se enfrentará con el senador oficialista Iván Cepeda, que obtuvo casi el 41% de los votos. De la Espriella promete mano dura, militarización y macrocárceles en una Colombia sumida en la peor ola de violencia de los últimos 10 años. Cepeda, el candidato de izquierda, representa la continuidad del proyecto de Gustavo Petro, más gasto social y diálogo con los grupos armados. En tercer lugar quedó la candidata uribista Paloma Valencia, quien obtuvo apenas la mitad de los votos que le daban los sondeos. Hoy queremos analizar estas elecciones en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Geise de allí desde Berlín. Tengo el gusto de saludar a nuestra compañera Alexandra Correa en Bogotá y al politólogo, el señor Dr. Günther Mayholt. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alexandra, comienzo contigo, que llevas horas maratónicas cubriendo estas elecciones. El presidente Gustavo Petro y el candidato de izquierda Iván Cepeda han cuestionado los resultados del preconteo y sostienen que no tienen carácter vinculante. ¿Qué es exactamente lo que denuncian? ¿Han presentado pruebas o evidencias que respalden sus acusaciones? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, un saludo a ti, Nicole, a mi compañero de estudio el día de hoy, a todos los televidentes. Sí, efectivamente en Colombia, mira, la votación aquí se cuenta dos veces. Primero, que fue lo que sucedió anoche, se hace un preconteo rápido de los votos que efectivamente no tienen efectos legales sino políticos. Y luego sí vienen las comisiones escrutadoras compuestas por jueces, notarios y otros funcionarios públicos que se encargan del conteo final conocido como escrutinio. Y efectivamente ellos son los que van a revisar si hubo o no alguna irregularidad, como lo denunció el presidente Gustavo Petro. Recordemos que el presidente sale en el mes de agosto y no aportó pruebas, pero efectivamente dijo reconocer los resultados cuando los jueces los validen oficialmente. Pues denunció que habría unas 800.000 personas que no están en el censo electoral oficial presentado. Mira, Nicole, la empresa que se encarga del preconteo sirve de contratista de la registraduría para toda la logística electoral y ya Petro había sembrado desconfianza en este servicio por no ser imparcial. Y Cepeda anoche se unió al mensaje de Petro de esperar los resultados o el conteo de los resultados oficiales. Y señor Mayholt, me gustaría que vayamos al análisis político. ¿Qué lectura hace usted de estos resultados? Colombia parece haber votado entre dos polos ideológicos. Lo decíamos, Paloma Valencia, la candidata de derecha tradicional, apadrinada por el expresidente Álvaro Uribe, obtuvo apenas la mitad de los votos que le daban las encuestas. ¿Estamos ante un fracaso de los partidos tradicionales? Pues estamos presenciando realmente cambios tectónicos en el electorado colombiano. De hecho, podemos decir que Álvaro Uribe perdió su electorado, ya no le siguen a él, sino hay una polarización ciertamente muy emocional que ha llevado a que los polos extremos que se están enfrentando ahora necesitan pelear por los votos de los que no entraron en el balotaje. Y esto puede llevar a una sorpresa al final del día, porque muchos podrían optar por votar en blanco o no votar. Es muy impreciso poder solamente hacer las sumas por los extremos y esperar poder predecir el resultado. Y Alexandra, ¿el ascenso del ultraderechista Abelardo de la Espriella encaja en esta tendencia que lleva años ganando fuerza en América Latina, en toda la región? Líderes que capitalizan este descontento con el establishment y con la política tradicional, pero ¿hasta qué punto puede considerarse realmente un outsider, teniendo en cuenta su trayectoria y a las figuras a las que ha representado como abogado? ¿Cuál es la discusión que se está llevando en Colombia? Bueno, un outsider en Colombia no gana por sí solo, ¿no?
Abelardo de la Espriella se considera a sí mismo un outsider, es decir, que no pertenece a la política tradicional, que es independiente, que es ajeno a ella. Sin embargo, vemos que sí está apoyado por un bloque importante de esa política tradicional y esos clanes que se mueven en las regiones, y quedó en evidencia anoche, Nicole, por ejemplo, con un clan muy pesado en la costa Caribe, que son los Char, una familia envuelta en señalamientos de corrupción electoral y compra de votos en un caso conocido o muy sonado como Casablanca en las elecciones del año 2018. Una investigación que ha vinculado directamente a Arturo Char, expresidente del Senado, y a su hermano, el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Puede que de las Priellas se haya presentado en solitario, pero sí lo respalda una política tradicional, o por lo menos es lo que se ha venido revelando, y en estos apoyos y resultados ahora vemos que se suma el uribismo. Ayer la candidata Paloma Valencia, que se desplomó en estas elecciones con un resultado muy inferior a lo esperado, un poco más del 6%, dijo que iban a apoyar en la segunda vuelta del 21 de junio a Abelardo de las Priellas. Mm. Y señor Mayholt, usted recién comentaba que es muy difícil saber cómo va a votar el electorado más de centro. El próximo 21 de junio se enfrentarán las dos candidaturas más alejadas ideológicamente del espectro político colombiano. Y claro, a partir de hoy la disputa por el voto de centro y por los indecisos será clave. ¿Qué cabe esperar de estas 3 semanas de campaña y hacia dónde podrían inclinarse esos votantes, señor Mayholt? Primero, siempre es un proceso de negociación. Estamos ya muy claro que algunos de los candidatos del centro, como Fajardo, han dicho que van a vender muy caro, para decirlo así, sus votos, mientras que Paloma Valencia ya entregó de alguna manera su votación al candidato de la derecha. En este sentido, es un proceso también de esclarecimientos de posiciones, por lo menos eso sería deseable, salir de la emocionalidad, salir de los viejos esquemas como comunismo, neocomunismo y todo lo que se ha movido en estos debates hasta ahora, para saber exactamente lo que los dos oponentes en esta competencia van a querer, porque ciertamente hay dudas si de la Espriella llegue al final a echar abajo todo el proceso de paz, la justicia de paz, todos los elementos que nos han acompañado en los últimos casi 10 años. Y en este sentido es una señal de cambio que se ve por este lado, y por el otro lado el efecto del errático gobierno de Petro sigue cobrando el voto a Cepeda. En ese sentido, habrá que esperar que esto puede llegar a un discurso más racional y más propositivo. Me gustaría que precisamente ahondemos un poco en las propuestas de campaña de ambos candidatos. Alexandra, ¿qué es lo que proponen en materia de seguridad? ¿Qué plantean Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en esta materia, que es una de las principales preocupaciones de los colombianos? Sí, Nicole, pero mira, algo clave, importante, y es que Oviedo, que era la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se desmarcó de ese apoyo que ella le presta de la Espriella y lamentó que la elección presidencial se defina entre extremos populistas. Ya vamos a ver qué va a pasar con los votos individuales de Oviedo, quien había ganado ampliamente en la consulta. Bueno, lo que me preguntas, Iván Cepeda, de izquierda, sucesor de las políticas de Gustavo Petro, es un defensor de los derechos humanos. Él le apuesta por seguir la agenda progresista y de izquierda del saliente presidente Gustavo Petro. Dice que va a continuar apostándole a la paz total, es decir, seguirá buscando que los grupos armados ilegales que viven del narcotráfico y de las economías ilícitas aquí en Colombia dejen las armas y emprendan un camino a la legalidad. Pero eso sí, siempre ha dejado muy claro que no va a dialogar con los grupos que asesinen líderes sociales. También se ha prometido un modelo económico y social con más participación del Estado, que le inyecte más al tejido social,
Y a diferencia de Petro, dice que va a hacer una transición energética, que es una de las apuestas, como sabes, del gobierno hacia energías limpias de manera más gradual, así como ha prometido una política tributaria con una mayor intervención del Estado. Su contrincante, el ultraderechista Belardo de la Espriella, como lo menciona el profesor y lo has mencionado tú, es un modelo que consideran expertos muy peligroso, es un modelo tipo Bukele del Salvador, ha prometido una mano muy dura, acciones militares más contundentes y severas contra los grupos alzados en armas, promete unas aspersiones aéreas más agresivas con herbicidas para acabar con las matas de hoja de coca, que recordemos es el insumo principal para la elaboración de la cocaína, apoya a la familia tradicional, es muy conservador, rechaza el aborto, la adopción gay y en general se afina más con las políticas de Donald Trump, Nicole. Mm. Y señor Mayol, lo decíamos que hace exactamente 10 años el gobierno colombiano firmó ese histórico acuerdo de paz con las FARC. En ese entonces existía la esperanza de poner fin a décadas de conflicto armado en el país, pero actualmente Colombia enfrenta, lo decíamos, la peor ola de violencia de la última década. ¿Podemos hablar de un acuerdo de paz fallido o sería una simplificación eso? Creo que el proceso de implementación está en una situación de estancamiento, porque el concepto de la paz total de Petro no funcionó. No se pudo negociar exitosamente al mismo tiempo con guerrillas, rearmados, criminales, todos los diferentes grupos de violencia que conocemos en Colombia. Y en última instancia eso ha llevado a un estancamiento. Esto implica que especialmente en la parte conservadora y derecha del país, el tema de seguridad es el tema central. Y ahí resurge la fórmula que hemos conocido del pasado, que por medio de la seguridad hay que llevar a la paz, mientras que Cepeda está por el otro lado y dice hay que hacer la paz para llegar a la seguridad. Y en ese sentido es un debate del pasado que se reedita siempre de nuevo en el país y lamentablemente cae entonces en tendencias militaristas, en tendencias de mano dura que no han llevado tampoco hasta la fecha a una situación que podríamos decir que Colombia esté realmente en un camino hacia la convivencia y la paz. Y para sumar un poco sobre lo que dijo el profesor, es que no se han atendido las raíces sociales, la problemática social, la pobreza y la desigualdad, que es lo que genera la violencia aquí en Colombia. Creo que es uno de los puntos muy clave, porque como dice el profesor, con más contundencia militar, con más balas lo que viene, balas lo que hay, dicen expertos, pues no va a terminar el conflicto armado, porque realmente lo que lo origina es esa desatención, es esa falta de Estado en las regiones. Y Alexandra, si nos vamos al mapa electoral en el país, vemos que Bogotá volvió a votar de forma distinta al resto del país y dio la victoria a Iván Cepeda, aunque por un margen más estrecho de lo esperado. ¿Qué lectura hacen las campañas de ese resultado y qué tan decisivo puede ser la capital en la segunda vuelta? Sí, como tú lo estás mencionando, uno de los tradicionales bastiones de la izquierda es la capital, es Bogotá. Aquí Cepeda tuvo una importante victoria. Por supuesto, esta ciudad va a ser clave porque, Nicola, aquí hay más de 6 millones de electores habilitados para votar y va a ser lo que van a buscar las campañas de ahora en adelante, es seguir conquistando esos votos en los bastiones donde más protagonismo tienen, mientras, por ejemplo, de las Priellas se impuso en Antioquia un bastión tradicionalmente uribista. Y también se impuso en el centro del país con un discurso, como lo venimos hablando, ultraconservador. El centro es definitivamente un voto a conquistar de la gente también indecisa o gente que no salió en esta ocasión a votar, que no inscribieron la cédula, infortunadamente, pues ya no van a poder votar, pero sí va a haber gente clave como los jóvenes, ese centro que va a terminar definiendo la balanza el próximo 21 de junio, aunque como dijo el profesor en un principio, muchos se van a ir por el voto en blanco cuando sienten que definitivamente no se siente
representado por estos dos extremos que tenemos ahora, la ultraderecha y la izquierda, para el próximo 21 de junio. Y señor Maisholt, ya para ir terminando, me gustaría que tomemos el pulso a la relación entre Colombia y Estados Unidos. ¿Qué cree usted que podría cambiar en política exterior si la presidencia queda en manos de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella? Pues de la Espriella ya ha hecho claramente que quiere aliarse con Donald Trump, que quiere buscar el entendimiento con este movimiento, aliarse con Milei. Es decir, ahí habría otro elemento de esa línea de cooperación que Trump está tratando de articular en América Latina. En el caso de Cepeda, creo que se podría esperar una política exterior, llamámosle, más controlada que el comportamiento errático de Petro, que siempre contestaba ya por Twitter antes de que el propio gobierno había tomado posición en ciertos temas, y el enfrentamiento que se ha llevado con Ecuador y con otros países también son elementos que habría que ya conciliar otra vez. Y en ese sentido habría que esperar que Cepeda, en su caso, podría asumir un comportamiento en acción externa más suave, más controlado y de alguna manera también de cierto modo más exitoso. Son semanas decisivas en Colombia. Estaremos en Deutsche Welle siguiendo muy de cerca esta recta final, las últimas semanas ante el 21 de junio, el día del balotaje en Colombia. Alexandra Correa estará ahí desde Bogotá para contarnos todos los detalles. Y el politólogo, el señor Dr. Gunther Maisholt, a los dos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Y a todos los que nos siguieron, recuerden que también nos pueden encontrar en redes sociales. Subimos estas entrevistas a X, Facebook, TikTok, YouTube, X y también a todas las plataformas de podcast. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta mañana.